Así, hermano, con este mismo gozo, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Les invito a que vayamos abriendo nuestras Biblias, vayamos buscando en el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Gloria a Jesús. Cuando todos lo tienen, dice amén para leer juntamente la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre bendito que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro. La palabra del Señor dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, por la gloria y la alabanza de Dios, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto que quedaré, que aún permaneciere con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aleluya. Gracias a Dios por este momento, y así dejo el tiempo con nuestro hermano Edgar. De seguro el Señor nos seguirá hablando a través de nuestro hermano. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Que les bendiga. Dios bendiga, hermano Henry, a cada uno. Gracias a Dios por ese sentir que pone mi hermano y el pensamiento que le daba. Hay muchas cosas que habla esta escritura y vamos a enfocarnos en algunas de ellas. Una de las partes más enfocadas al principio de la escritura es de una perseverancia en el Evangelio, de un conocimiento de Dios que no haya sido en vano, que haya sido algo que en verdad dé fruto de Dios en nosotros. Este fin de semana que también estábamos con los hermanos, el Señor, llegamos un poco tarde y el Señor allá siempre se glorificó y estaban esperándonos, y también de eso les habló. Y cuando llegamos empezamos a predicarles un buen rato, estuvimos hablando con los hermanos de la palabra de Dios, y también se trató de esto mismo que habla el apóstol aquí al principio. Y una de las cosas que les preguntaba el Señor a los hermanos y también a ustedes hoy aquí es esta. Fíjense bien la pregunta y fíjense bien si son sinceros para contestar. ¿Cuántos aquí saben que les faltan cosas que poner bien, que ya saben que está mal en esa área y que no las ha puesto bien? No hay ni uno.
Hay uno nada más. Allá los hermanos casi todos levantaron la mano. Les dije, sean sinceros primeramente con ustedes y luego con Dios. Si Dios ya les ha hablado y ya saben que aquello que están haciendo está mal y no lo han puesto por obra. Aquí no hay de esos. 2, 3, 4, casi todos también aquí. Y el problema es bien serio, porque vieran cómo hablaba de serio el Señor allá. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esto fue serio para los hermanos allá, y yo espero en el Señor también que aquí lo tomemos muy en serio. Porque el problema es que si sabemos que estamos mal en algo y Dios ya nos ha hablado y no lo hemos puesto por obra, la Biblia nos enseña que juicio comemos y bebemos para nosotros mismos. Eso es bien serio. Y otro punto que les hablaba el Señor y les centraba a los hermanos esa noche fue de que entonces cayeron en un rito religioso, en un culto religioso, un conformismo de estarse reuniendo únicamente, pero sin querer cambiar su vida delante de Dios. Y Pablo en esta escritura, por eso les toco a ustedes también esto, porque en eso se enfoca Pablo. De un crecimiento y de un conocimiento y llegar a una perfección por el sacrificio de Cristo. Y el problema es bien serio, porque muchas veces, como hablaba hoy el hermano, nos enfocamos en tanta gente allá afuera, pero no pensamos en eso. Si Dios ya nos ha hablado de algo y no lo hemos rectificado, estamos perdiendo también nuestro tiempo como todo el resto del mundo. Y lo peor del caso, que tenemos mayor condenación que el mundo. Porque el problema está en que nosotros mismos sabemos que Jesús viene a traer una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación, la cual es lavada y purificada por su santa y bendita palabra, que el hermano leía también en Tito 3, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Y resulta de que cuando yo llegué allá con los hermanos y entré, y eso es lo que muchas veces me invade en mi corazón y me da mucha tristeza entre ustedes también. Muchas veces cuando los miro llegar, no crean que ustedes que a mí me da mucho gozo a veces al llegar, cuando llegan todos y nos reunimos. A veces me sirve de suma tristeza. Porque me dice el Señor, si se han de estar reuniendo como todos van en un ritmo, de balde lo están haciendo. Si yo les he hablado en muchas áreas y no han puesto por obra lo que les he pedido, condenación están cosechando. Porque esta es la condenación, que se nos ha alumbrado la luz y continuamos en las tinieblas. El problema está bien serio para con nosotros, porque el asunto es de que no se trata de poner en parte lo que nos conviene. O la palabra de Dios la tomamos al 100% o la desechamos al 100%. Porque Jesús no acepta ningún mediocre en su iglesia, ningún tibio. Jesús únicamente recibe a uno que esté caliente o a uno que esté frío para condenación. Uno caliente para salvación y el otro frío para condenación. Y lo peor del caso es que no es primera vez que se nos dice. Lo peor del caso es que todos lo sabemos. Y resulta que cuando se pregunta y se les dice, fíjense la pregunta con que empezamos hoy, ¿cuántos con conocimiento saben?
Y casi todos me contestaron aquí también. Que tienen cosas que rectificar ante Dios y no las rectifican. Por eso Pablo les hablaba de esta manera a los hermanos. Yo espero, decía, que hasta el día del Señor seamos perfeccionados. Pero como hemos hablado en otros tiempos y en otras ocasiones con ustedes, de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo deberíamos de estar el día de hoy sabiendo que son los tiempos del fin? ¿Preparándonos todavía a ver si nos ponemos bien? ¿O ya listos? ¿Cómo deberíamos de estar? Y ahí el problema. Para nosotros hay muchas cosas que nos parecen muy sencillas, muy simples. Imagínense que el mundo, solo para que vean la simpleza y para que entendamos un poco de la mente de Dios y lo que para Dios significa cada cosa. Fíjense que para el mundo, una prostituta es la mujer que está en un bar vendiendo su cuerpo por dinero. Pero para Dios no así. Para Dios, con solo que una mujer tenga malicia, para que un hombre la voltee a ver y atraer la atención de los hombres, para Dios esta ya es una prostituta. Porque Dios no pesa simplemente las acciones y las palabras que hablamos. Dios pesa los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el problema en que nos enfrentamos cuando estamos ante Dios sin poner por obra lo que ya sabemos. Tal vez Dios ya no pesa tanto si fue poquito o si fue bastante, sino que Dios pesa la rebeldía de tu corazón. ¿No me dicen amén? ¿No pesa eso Dios? Tal vez Dios no pesa qué tanto puedes hacer o qué tanto no puedes hacer. Si le diste de comer a aquel o si no, porque aún Él tiene cuidado hasta de las aves y a cualquiera le puede dar de comer Dios y cuando Él quiera. Pero dice que a Israel lo metió en el desierto por 40 años, dando vuelta en el mismo lugar, dando un peregrinaje y caminando ciertos pasos que los hizo dar para probar su corazón, para ver si era fiel a Dios. ¿Y los condenó a cuántos? Casi a todos. Esto es para que nosotros nos imaginemos conforme a la pregunta que les hice. ¿Cuántos me entienden? Y para que pensemos, Pablo está hablando aquí de una perfección que Cristo trae, de una bendición, de un mismo parecer y un mismo querer. Se les ha dicho a ustedes, como a los hermanos allá en todo lugar donde hemos ido, han oído, de que se trata de que si el Señor nos habla un mensaje y que si el Señor nos pide algo, ¿cuántos de los que estamos de acuerdo aquí en el mensaje lo deberíamos de poner por obra? Todos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se nos ronque la gana, cuando nosotros querramos, cuando pensemos que está bien, en 5 años, en 2 años, en 3 años, en 4 años, la semana siguiente, al siguiente día, o desde que Dios nos habla, deberíamos de temblar a su palabra. ¿Cuándo? Precisamente, y el apóstol habla aquí con estos hermanos, diciéndoles de esa manera. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. No le dice que hasta el fin lo vayan a tener. Muchos así piensan. Las iglesias en la división que van, piensan que hasta el último día van a estar de acuerdo todas. ¿Va que así piensan? Y así enseñan. Pero que hoy cada quien vive su propia doctrina y tiene su propio parecer y su propio hacer apartado y dividido el uno del otro. Pero aquí, ¿qué dice Pablo? Desde el primer día hasta el fin. Por eso se nos ha dicho a nosotros cómo debemos de actuar todos, estando en el trabajo, estando en la casa, viviendo en el hogar, la mujer, la esposa, se les pone un ejemplo, se les
predica, se les dice, hermanos, así debe de ser la mujer, así debe de ser el hombre, así tienen que conducirse ustedes, así nos ha enseñado Dios a nosotros, así nos dice su palabra. Todos perseveremos de la misma manera para que seamos unidos por la palabra y por el Espíritu, y para que cuando Cristo venga seamos esa iglesia que Él viene a buscar. Pero resulta de que o la mujer o el hombre son aguados, o el joven o la joven no pone por obra. Y Dios habla y vuelve a hablar, y Dios habla y vuelve a hablar. El problema es, y todas las áreas que le citó el Señor a los hermanos allá, que el hacha está puesta a la raíz, y árbol que no dé fruto, y echado ¿dónde? Al fuego. Y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Y toda vid que en mí, todo pámpano que en mí no lleve fruto, y lanzado ¿dónde? Dice. Precisamente podíamos pensar, como dice el hermano, en todos los demás allá. El problema es, el hermano se refería a estos de Filipenses y les hablaba directamente a ellos. Les decía que así como el primer día, hasta el fin estuvieran divididos, les dijo. Y miren cómo dice aquí. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Imagínense que el apóstol quería tener por confianza y confirmación de lo que él había recibido y había predicado, para defensa ante el público o ante quien lo acusara, de que las cartas de recomendación de él era aquella gente que caminaba rectamente delante de Dios y que sus vidas habían sido transformadas por la renovación del Evangelio. Eso les estaba diciendo ahí. Que no vaya yo a venir y presentar una carta mala, una carta que no me recomiende, una carta que diga, bueno, pero tú dices y dices, y esta gente es peor que la del mundo, como se dice hoy del Evangelio. Esta gente, ve a verlos cómo están, unos contra los otros, contendiendo en murmuraciones, en esto, en lo otro, sin ninguna comunión, sin estar de acuerdo con lo que hace cada uno, sino que cada quien piensa como le parece. ¿Ven cómo le dice ahí la comunión en el Evangelio? Como desde el primer día hasta hoy, sin cambiar, sin titubear, sin pensar más de lo que se debe de pensar. ¿Cuántos entienden? Y resulta que se viene dando esto y miramos por todos lados. Imagínense que hasta entre los hermanos, y esto no es de hoy, es desde que Jesús vino, en vez de estar unidos en el Evangelio, en un mismo espíritu y en un mismo parecer debemos de estar. ¿Qué hacían con Jesús los fariseos cuando él predicaba? ¿Qué andaban haciendo los fariseos ahí? Porque ahí andaban. ¿Se acuerdan ustedes qué andaban haciendo los fariseos? Aplaudiéndole, gozosos. ¿Qué andaban haciendo los fariseos? No, pero ¿qué buscaban?
Así hay en la iglesia lo mismo, hasta entre nosotros se da eso. Venimos y buscamos errores en los hermanos. Les decía el otro día, ¿se acuerdan? Para justificar nuestros errores, que no hemos puesto por obra la palabra de Dios. Ahora, ¿eso nos justificaría? ¿Ah? Yo pienso que nos condenamos más. ¿No es así? Buscando una ocasión para acusar. No hay una comunión como la que habla aquí. Una unidad de una comunión del Evangelio. Buscando una ocasión para acusar y para señalar. Y Jesús bien les dijo. Hipócritas les dijo. Vino Juan, que no comía ni bebía. Fíjense de las acciones que se juzgan entre los hermanos. ¿Y qué dijeron? Dijeron, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, le dijo, que come y beben. Y dicen, comelón este. ¿Quién creerá en él? Bebedor de vino, dice que decían. ¿Cómo dice este el Hijo de Dios es? Hipócritas, les dijo. Ustedes están siguiendo una relación de un reino de Dios en hipocresía, les dijo. No queriendo aceptar ni poner por obra. Y eso es lo que Pablo les decía. Yo les ruego a Dios y oro a Dios por ustedes, para que eso sea perfecto en ustedes, para que caminemos en perfección para con Cristo. Y eso me llama la atención aquí más abajo, donde les habla de eso Pablo a los hermanos. El problema, hermanos, es más serio de lo que pensamos hoy. Los miro muy fritos así en el culto, yo como que si nada nos pasara. Cuando yo pregunto que si hay cosas que ya sabemos que están mal, que a la Biblia ya no las ha hablado y no las hemos puesto por obra, eso es terrible. Eso es como sentarnos en una llamada de fuego. De cierto les digo con mi corazón, es como irse ahí y prender una fogata de puro fósil. Hay una leña ya que echa una brasa, que se acuesta, que se apague. Y prender esa leña y sentarse un buen rato ahí en una parrilla ahí sentado en el fuego, sabiendo que ya Dios nos habló y no poner por obra. Es como hacer eso. Bien dice el libro de Hebreos 12, que temiendo a Dios con reverencia, en obediencia con reverencia a Dios, dice, porque vuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Y por eso el libro de los Hebreos, cuando habla, nosotros se la tiramos solo a los caídos. El peor del caso sería que aquí adentro estemos caídos. Eso sería lo más terrible. Porque el caído que está afuera ya lo reconoció, pero el caído que está adentro no lo reconoce. ¿Ya me entendieron? Porque es que el caer es estar en el conocimiento de la verdad y abrogar la verdad. ¿No es eso caer de la gracia? Eso es resistir al Espíritu de gracia. Es caer de la gracia. Por eso dice, si pecaremos voluntariamente después, no dice antes, dice después de haber recibido el conocimiento de la verdad por el tal, ya no hay más sacrificios que hacer, sino que le queda una horrenda expectación y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Antes de eso dice, si pecáremos, dice, si nos volviéramos atrás, dice en el 6, después de haber recibido el don del Espíritu, el buen don de la palabra de Dios que se nos ha predicado, que después de haber hecho todo esto, recibido todo esto, y volvernos atrás, dice, es imposible seamos renovados para el arrepentimiento, o sea, para estarnos arrepintiendo todos los días de las mismas malas obras que hoy nos habla Dios. Nos habla para que hoy nos arrepintamos, porque mañana podría ser tarde. Y es por eso que dice Pablo desde el principio, desde el primer día en una comunión, para que Cristo nos perfeccione en su venida, porque hay un cuerpo corrupto donde vivimos y donde estamos sujetos a pasiones, pero que debemos cada día perseverar en ese cuerpo, que se convierta en la cruz
cruz que Jesús dijo que todos los días seguiríamos arrastrando en pos de Él, y que esa cruz la arrastraríamos hasta que Cristo venga por nosotros y sea transformado lo corrupto en incorruptible y lo mortal en inmortal, para que seamos fieles y firmes a Dios para el día de su venida. De eso está hablando Pablo aquí. Muchos me dicen que la perfección que está hablando ahí Pablo después de ese texto es la perfección de ahorita, de lo que estamos hablando, ¿verdad? De vivir en comunión, en unidad. Dice, no se puede ahorita hasta que Jesús venga. No, está hablando que hoy, desde el principio hasta el día de hoy, debemos de estar en comunión de la palabra, en una misma fe, un mismo amor, una misma esperanza, un mismo querer, un mismo hacer y un mismo parecer, para que sea que te vean a ti o me vean a mí allá, o vean a la hermana Carmen, a la hermana Beatriz, al hermano Abel, no importa quién vean, que a Cristo vean en cada uno de nosotros. Y Cristo no tiene mudanza ni sombra de variación. Tiene que ser el mismo en ti, en mí, en aquel, en el otro y en el otro. Todos, en todos, Cristo debe de ser el mismo. De otro modo, tendremos un falso Cristo en cada uno de nosotros, si Jesús no se parece. Si allá aparece un Jesús y aquí otro diferente, ¿sería el mismo? Serían falsos entonces. ¿Ven qué comunión está hablando ahí Pablo? ¿Cuántos me entienden? O sea que no importa quién y dónde esté, que sea Cristo reflejado en ti. ¿Para qué? Dice, para gloria de Dios. Pero el problema es que si vamos en conformidad, murmurando, retractándonos del mensaje de Dios, ¿acaso que a hombre algunos resistimos al resistir el mensaje de Dios? Pues, ¿a quién resistimos? Al Espíritu de gracia. Y dice la Biblia que a eso les va a ir bien. Eso no les va a ir bien. Por eso mismo, como les pregunté, les pregunto otra vez, ¿cuánto a ver si tienen valor ahorita? Ya los hermanos tuyos ya tuvieron valor la segunda vez. ¿Cuántos hasta aquí saben que Dios les ha hablado y no han puesto por obra lo que Él les ha dicho? Porque la comunión de eso viene. La comunión, ¿saben qué es comunión? Se los voy a hacer palpable. La comunión es, hermanos, les digo yo, vamos a mover estos muebles a aquella esquina, hoy vamos a pasar para allá para predicar de allá para acá. ¿Qué hacemos todos? Amén, hermano, uno agarra una cosa, el otro la otra, todos de acuerdo en una misma cosa y todos llevando a cabo lo que se ha propuesto. ¿No es esa comunión? ¿No es esa comunión? ¿O será otra comunión la que habla ahí? Y la propuesta es de ser santos y amados de entrañable misericordia, así como es Dios. ¿No se trata de eso? Pero si estamos murmurando los unos a los otros, en inconformidad del uno con el otro, lo mismo que hacían los fariseos con Jesús. A Jesús no lo recibieron porque era bebedor de vino y comelón. A Juan no lo recibieron porque demonio tenía. Los dos tenían demonios para ellos. Los dos estaban mal. Ni Juan ni Jesús valían nada para ellos. Y eso los justificaría a ellos. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea que el hombre a sí mismo se condena. Por eso es asunto de pensar y meditar de esta comunión que hemos de tener. Yo creo que el mismo Jesús que se ve en mí donde quiera que estoy, se debería ver en usted donde usted está, el mismísimo. ¿Y en usted no, hermano? En ustedes también, el mismo Jesús, de paz y de amor y de misericordia y en testimonio de santificación. Por eso mismo pensemos, y otra vez repito, ya no me contestaron ustedes, los de Tijuana son más sinceros que ustedes. A él les pregunté después de que el Señor ya les pegó poner y les dije, ¿y cuántos hay aquí otra vez que no han puesto por obra cosas que ya saben que las tienen que poner y que Dios ya les habló? Volvieron a levantar la mano y dijeron, sí, hermano, estamos mal. Pero son más sinceros, ¿sabes? Que aquí ve.
Porque el asunto es, de otro modo, me dijo Dios, ¿saben qué me dijo Dios? Y como les dije muchas veces, el reunirnos a mí no me sirve de causa de gozo. Al ver ciertas actitudes de ustedes, ciertas inconformidades, que no están contentos con la buena palabra que Dios nos ha dado como para que caminemos firmes y fieles a Dios. Sea que comamos, que no comamos, que durmamos, que no durmamos, que vayamos, que trabajemos, que vengamos y hagamos, pero que estemos firmes en lo que hemos aprendido de Dios. Mire cómo le dice Pablo aquí a los hermanos. Dice el 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confianza y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ya les expliqué eso, ¿me entendieron? De que en verdad en nosotros se vea el mismo Jesús que les he predicado yo a ustedes, de un mismo parecer y un mismo hacer, de un mismo querer y de una misma ciencia y sabiduría. Van a ver aquí, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ven que les dije? En ciencia y sabiduría de saber actuar. Y todo conocimiento de saber conducirnos. Dice, en ese amor, pero no simple un amor hipócrita, un amor de besitos y abrazos hipócritas, un amor de ciencia y conocimiento, de saber bien en lo que estamos y cómo hacemos las cosas de sincero corazón. Porque miren cómo dice aquí, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. O sea, muchos piensan que esa sinceros e irreprensibles va a ser hasta entonces. No, Pablo les está diciendo para que sean sinceros desde hoy que les hablo hasta el día de Cristo, e irreprensibles. Y no solo eso, me llama la atención ahí de algo. He dicho, muchos hermanos, cuando van en este camino, o se desbordan para este lado, o se desbordan para este. No pueden mantener un balance del conocimiento, oigan bien, de la habitación en este cuerpo y la perseverancia en este cuerpo para con Dios. Unos caen en un extremismo. Imagínense que hay gente que no usa ni desodorante, ya les he hablado de eso, ¿verdad? Cal se echan, limón y sal se echan aquí para que no les huela los sobacos, porque los pastores prohíben bañarse con jabón de olor y usar un desodorante, que es vanidad y pecado, y se cae en un desbalance de caer a desbordarse a este lado. Los otros dicen, todo lo hizo Dios para nosotros, y hasta el pecado se comen y pum, se desbordan para el otro. O sea, no se pueden mantener, dije bien, otra vez repito, en una perseverancia en este cuerpo para con Dios, de una existencia para Dios en el mundo, porque así dijo Jesús. Jesús no dijo fuera del mundo estáis, Jesús dijo en el mundo estáis, mas no sois del mundo. De una perseverancia en este cuerpo mortal, de discernir entre lo bueno y lo malo, aprobando, como dice ahí, para que me entiendan lo que estoy hablando y que no me estoy saliendo de la palabra, para que aprobéis lo mejor. Les he explicado que le he dicho a Robert yo, bueno, le digo, nosotros sabemos que solo Dios es bueno, pero en este mundo que perseveramos debe de existir lo mejor y lo peor. ¿No les he hablado de eso a ustedes yo? ¿Sí les he hablado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?
Y le digo a Robert, yo no quiero quitarte el impulso de que aprobes buenas calificaciones. Yo no quiero que vos, le digo, te entregues a la, ¿cómo le podríamos llamar? A la decepción de no querer ni siquiera estudiar ni aprobar a los hombres que somos inteligentes en Cristo, que tenemos sabiduría y tenemos poder de Dios para poderlo, como dijo Pablo, todo en Cristo Jesús. Pero el problema es, como les digo, desbordarse aquí o desbordarse acá. Muchos de ustedes y muchos hermanos en esto se dan. Allá hay una religión en Oklahoma, la conocí yo, que se me hace que es de por allá del Medio Oriente. Esa gente está terrible. Esa gente, y yo no sé, y abrogan su misma ley que creen. Esa gente no puede trabajar con ninguna maquinaria porque es pecado tocar la maquinaria. Están tremendos. Tienen que estar a puro, y en puro Estados Unidos, oigan lo que les estoy diciendo, en puros Estados Unidos, allá en Oklahoma. Conocí esa religión yo. Si alguien va a trabajar con ellos con tractor, que sea uno que no sea de la religión de ellos, que cargue el tractor. Ellos no pueden tocar el tractor, es pecado tocar el tractor, porque para ellos todo lo mandó Dios que se haga a puro chuzo y a pura pala, según su religión. No pueden manejar, tienen que irse caminando. No pueden tocar carro caminando, tienen que irse a sus trabajos de una ciudad a otra. Y muchos de ustedes hasta eso se les pasa por sus pensamientos. O sea, de que no aprueban lo mejor, o sea, de poder permanecer en una línea del evangelio, de una perseverancia firme. No se trata, por eso Pablo habla en unas escrituras, dice que de eso de no toquéis, no manejéis, no hagáis, no des, eso no vale nada, dice Pablo. Todo es vuestro, sea la vida o sea la muerte. Todo el mundo es vuestro, dice. Así habla Pablo. Pero no está hablando del pecado. Por eso les digo, muchos se tiran al pecado. Por eso mismo debemos de permanecer firmes en la gracia de Dios, de una perseverancia, no que si tocamos o si hacemos o no hacemos, sino que de una santificación y temor para con Dios en cada paso que damos. Por eso cuando Pablo habla aquí, para que aprobéis, dice, para que aprobéis lo mejor. Y es como le he dicho a Robert yo. Digo, bueno, le digo, ciertamente para nosotros solo Dios es bueno y esperamos a Jesucristo. Y yo sé que una licenciatura, un doctorado, cualquier cosa aquí es basura para Dios. ¿Lo es o no lo es? No vale nada. Digo, pero ahora en la escuela donde estás, y también tenemos una demanda con la sociedad que Dios nos ha puesto, porque la sociedad del hombre no la creó el diablo. Todo, no hay cosa, dice Juan 1 bien claro, no hay cosa hecha o creada si no ha sido por Él y por medio de Él y para Él. Y todo lo que fue hecho, por medio de Él fue hecho. O sea, estamos en una sociedad del hombre que ¿quién crió? Dios. Sea que está perdida, sea que está para condenación, debemos de aprobar en medio de ellas lo mejor o lo peor. ¿Ah? Y le digo a Robert yo, ahora, ¿qué es mejor y qué es peor? Poniéndole la situación a él, y así podríamos poner cada situación nuestra. Que digan de vos en la escuela que sos el peor estudiante, el más malo, el más ruin, o que sos el mejor estudiante, el que tiene mejores calificaciones. Eso es lo que está Pablo hablando ahí, aprobando ante los hombres. Por eso es que la mujer de Proverbios se relaciona con la iglesia. ¿Qué aprueba esa mujer? Una perezosa, una sinvergüenza, una chuca en la casa que ni limpia, perezosa, dormilona, que ni lava los trastes, se le junta un cucarachal y un mosquero ahí, porque ni lava los trastes hasta que le ronca la gana. De eso habla ahí. ¿De qué habla ahí de la mujer de Proverbios? Que ni entre los hermanos, porque eso no son los hijos. Así le dice Juan a la amada, cuando le escribe la amada, a la iglesia le escribe, señora amada, le dice, he hallado unos hijos en medio de ti que están en la verdad. Algunos, le dijo. O sea, los hijos de esa mujer somos los miembros de la iglesia. Y esa mujer somos también nosotros. Y la mujer es la que logra llegar a ese nivel que está hablando ahí la escritura, de ese conocimiento y de aprobar lo mejor.
¿Cuántos lo entienden? Esa es la mujer. Pero hay otros que son niños aquí entre ustedes que no llegan a ese conocimiento. Y quién sabe si no maduren cómo les vaya. Porque Jesús esa mujer viene a traer. Y los que se hicieron esa mujer se van con Él. Y los que quedaron nada más en proceso y no lo lograron, ¿qué les va a pasar? Se quedan. ¿O no es esa la mujer que habla Proverbios que viene entre Jesús? Diligente. Esa mujer ni dormía. ¿Se acuerdan que les dije lo que Dios me dio para mi hermano allá, ese trabajador que hay allá? ¿Se acuerdan que les conté? Antes de venir, mira, esa fue la despedida que le dice, quedó así, miren. En las nubes se quedó, asustado de lo que le dije. Trabajar, si es posible, hasta sin dormir las 24 horas, le dije, a la vuelta del reloj, con tal de darle al necesitado, no es pecado. Pero si trabajas por avaricia y por tener más que los demás, le digo, una sola estás poniendo al cuello, porque ningún avaro hereda el reino de los cielos. Por eso, aprobando lo mejor. Pero muchos de ustedes en un plato de comida se entretienen. ¿Y qué? Y que la hermana, y que el hermano, y que la comida, y que no sé qué. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Cuánto vale? No vale nada. No vale nada. Por eso les digo, cuando nos reunimos, y fíjense que yo en Tijuana lo siento más que aquí esas áreas. Cuando voy para allá, cuando yo como con los hermanos, yo no les siento tanta gloria al sabor de la comida, sino que siento una manifestación de Dios en la comunión que se da entre hermanos cuando comemos juntos. No en el sabor de la comida. No que si la hermana supo o no supo cocinar, sino que se da el sabor de la presencia de Cristo cuando todos estamos unánimes como hermanos en un mismo parecer y un mismo hacer, gozosos en el Espíritu, unidos en la palabra. ¿Cuántos me entienden? Y muchas veces yo siento esa gloria de Dios y esa presencia. Y les he dicho a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Les digo, hasta en los alimentos hoy sentí una gloria de Dios aquí. Una presencia, ¿se los ha dicho, hermana Carla? Yo siento la gloria de Dios solo con comer con ustedes, les digo, y estar comiendo con ustedes. Aparte de lo que se ha dado en la palabra, en la alabanza y en todo lo que se ha dado. Pero no es el sabor de la comida ni quién la hizo lo que está premiando Dios ahí. ¿Qué estará premiando Dios ahí? ¿Usted sabe qué está premiando Dios ahí? ¿Qué es? La unidad, la humildad de los hermanos y la comunión entre hermanos. Porque el vientre para la vianda y las viandas para el vientre. ¿Y qué va a hacer Dios con esos? Pero la hermandad del amor fraternal no fingido tiene promesas de vida eterna. ¿No es eso lo que tiene promesa? De vida eterna. Ahora, ¿qué más buscamos entonces aquí en estos cultos nosotros? De eso les habló Dios a los hermanos. ¿Qué más buscamos? Bienaventurado y santo, dice Pablo, a aquellos que buscan la inmortalidad. ¿No han leído eso en Romanos 2 ustedes? No que buscan las contiendas de esta vida ni las cosas visibles de este mundo, sino que buscan la inmortalidad. Por eso, ¿cómo habla Pablo adelante hablándoles de eso? Ni la muerte. Dice, miren este texto que les habla Pablo más adelante a los hermanos aquí, que es por aquí, por el verso... El verso 20. Conforme a mi anhelo, les dice. Fíjense bien. Conforme a mi anhelo. ¿Qué les dice Pablo ahí? Fíjense bien cómo se los especifica y dice, conforme a mi anhelo, dice el 20, y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado. ¿Qué es magnificado? Lo que les hablé.
Lo que les hablé, que tiene que ser el nombre Jesús en usted allá, Jesús en usted allá, Jesús en usted allá, Jesús en usted allá, Jesús en aquel allá, en el otro allá, en aquella allá, en la otra allá, en la otra allá. Magnificado, que es glorificado, reconocido. Jesús es reconocido en mí. ¿Entienden lo que está hablando Pablo ahí? Dice, conforme a mi anhelo, lo que yo anhelo. Por eso se les ha dicho a ustedes, ¿cuál es el anhelo de ustedes? El tener un carro nuevo del año, una casa así grandota, una aquí, o el anhelo de ustedes es el tener la vida eterna. Porque el problema es que muchos juzgan, y hablo de esto, los hermanos Antijuana siempre les digo, y a ustedes también se los he dicho. Aquí y allá, cuando se ha dado esto, que nosotros perseveramos desde que nos conocen a nosotros, nos juzgan de muchas áreas. Muchos piensan de ustedes que nosotros tenemos dinero, así piensan allá también, que somos gente de dinero. Y pobrecito yo, hermana Carmen, y duermo por tratar de ir y venir y hacer y darle a los que hay que darles. Resulta de que les digo yo, ahora los enfrentaba allá porque había murmuraciones con lo que se está haciendo con el hermano René. Mi anhelo, estoy hablando del anhelo, oigan bien. Mi anhelo, dice. ¿Cuál es? Y resulta que había murmuraciones ya entre los hermanos, que el hermano René, que no sé qué, que yo aquí, que el dinero, que qué estaba haciendo el hermano Edgar, que allá, y como voy y le dejo de 2,000, 3,000, 2,000, que hay que comprar aquí. Se dio de que un día el hermano dice, la hermana, mire, la señora vende aquí, dice. Pues hay que conseguirle a los hermanos, le digo, lo que quieren. Dice, el hermano René lo quiero sacar de ese barranco donde está. Está bueno, le dije, avísele. Mire, hermano, llegó el hermano René. Fíjese, hermano, dice que yo, dice, a la verdad, fuerza para eso no tengo. El lote está barato, solo son $3,000 más lo que hay que pagar, pero yo no puedo, me dice. Nos asociamos, me dice. Asociémonos, le dije, agarrémoslo, porque está barato, $3,000. Un lote que ahí, aparentemente, según me dicen, ahorita un lote están pidiendo hasta $15,000 y $20,000 por un lote ahí. Agarrémoslo, le dije. Y saben una cosa, hoy les hablaba de eso a los hermanos yo. Ya tengo 5 años viajando para acá y me siento como parte de una familia de ustedes. Y no me sentiría mal, le dije, en hacer una casa aquí y tener donde llegar con confianza cada que llegue para reunirme con ustedes. Para que juntos siempre estemos en el propósito de hacer la voluntad de Dios. Y les hice el llamado y los llamé a todos y les hice eso porque tanta murmuración que se da entre los hermanos. Y los confronté a todos. Esa troca que ven, les dije, hasta hoy día ya van 2 viajes que viene aquí y no he pagado ni un centavo de ella. Le dije. Para empezar, no me ha llegado el primer bill de la financiera. Le dije. Segundo, le dije, el depósito que lo di con una tarjeta de crédito que todavía no me llega el bill. Le digo. Para el último de mes voy a pagar el primer bill de 3,500 que lo saqué con la tarjeta de crédito. Y no he pagado ni un centavo de ella. Y otra cosa, de esa murmuración que traen del dinero, le dije, que estoy poniendo aquí con el hermano, que muchos de ustedes murmuran, no es dinero mío, le dije. Es un dinero que como a muchos de aquí ya les platiqué y ustedes también ya lo supieron aquí, que saqué en caridad de préstamo de esta casa para hacer una segunda planta aquí. No sé si a ustedes se acuerdan que les comenté eso. Y ese dinero, le dije, lo estoy tomando porque esto salió primero y aquello no he tenido tiempo que hacer. Entonces lo primero que está por delante hay que hacer en el Señor, le digo. Y lo demás el Señor nos irá sacando adelante. Si se hace, se hace. Y si no se hace, no se hace. Pero mi anhelo, ¿sí me entienden lo que estoy diciendo? Todo lo que podamos procurar hacer para trabajar para el Señor. Ahí está ese vehículo, les dije. Solo por el asunto de venirlos a ver a ustedes. Porque aquí tengo 2 vehículos para moverme bien, yo no tengo problemas. Esa ven, tuve problemas que voy a hacer un cuento el otro día. Carísimo, un motor de $2,300. Es un dineral para mí, para un motor. Y estarlo cambiando seguido, ya otra vez raspado. Le dije a Carmen hoy que regresé de Guatemala y la sentí tan aguadita en el freeway. Porque en el freeway me pegan las llantas en aquellos. Dije, ven, está muy aguada. Y aquí en Tijuana no la hace. Ya otra vez está pachada la tapa de abajo. Todavía no me da la luz, pero ya va por otro camino otra vez. Dije, ya no la vamos a poder traer. Tenemos que buscar un vehículo más adecuado. Y pensé y dije, bueno, cuando compré esta ven, dije, $8,000 por un carro de 100,000 millas, no vale la pena, dije yo, voy a buscar de otro modo. O sea, procurando, ¿qué dice Pablo? Lo mejor, vea. Aprobándonos en lo mejor.
en lo que mejor se puede hacer. Dije, voy a buscar esto y voy a comprar. Y hallé algo que consideré que era justo y balanceé el precio de la VEN con el de esta troca. Y dije, a la verdad, en la VEN me bajaron, me estafaron. 104,000 millas, $8,000. Y esta tiene 7,000 millas por 19,000. Dije, no, mejor agarro esta. Dije, estoy perdiendo dinero en esos carros viejos así. Aunque me esfuerce un poco más por alcanzarlo. ¿Para qué es eso? Ahora a eso le dije a Carmen, ni aquí quiero cargar esa troca yo. Si la compramos, le dije, para viajar para allá, para la obra de los hermanos. Mientras podamos mantener los 2 carros viejos aquí, le digo, ¿para qué vamos a estar gastando millas en la otra troca si la compramos para meterle millas en el Señor? ¿Verdad? Ahora, precisamente, y todas estas murmuraciones se dan, y en todo debemos, bueno, Dios nos ha bendecido y es el que nos ha proveído en todas las áreas. Cuando yo tenía la esperanza de poder pagar una casa, sin embargo la agarramos en el tiempo cuando más barata estaba. Tras de eso, que logramos, estando ya metidos en el grupo de tener casa, logramos bajar hasta los intereses más bajos que se han alcanzado. Dios nos ha proveído todo eso y se está procurando siempre lo mejor, y hasta aquí Dios nos ha respaldado y nos ha bendecido con cumplir con lo que Él ha querido. Ahora, pero el anhelo, ¿entienden ahora por qué les explico todo eso? Pero el anhelo del corazón, ¿entienden por qué les expliqué todo eso? ¿O no lo entienden? Y muchas murmuraciones se dan, y muchas cosas se piensan, pero dice en la Biblia que cuando alguien emprende algo en Dios, ¿quién está con él? ¿Y lo dejará Dios? Si lo está haciendo en Él, ahí está el punto. En Dios, dije yo, en Dios, ¿verdad? En Jesucristo. Y con el anhelo. Por eso yo les dije de hace un principio, ¿qué pesa a Dios? Les dije, ¿el culto? Nada más las acciones que yo hago. ¿Qué pesa a Dios? ¿De dónde comienza el juicio de Dios? ¿De dónde comienza también el respaldo de Dios? De las intenciones, del corazón y de los pensamientos del hombre. ¿Cuántos me entienden? Por eso dice aquí Pablo, y otra vez volvemos al 20, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien en toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Saben por qué les dijo eso Pablo ahí? Por lo que les está diciendo el texto adelante. Que oraran, que participaran en ruegos y súplicas a Dios. Miren cómo les dice aquí. Dice aquí el 21, porque para mí el 19, porque sé, dice el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu y de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Pero qué les está diciendo Pablo? Si yo no saliera de aquí, si yo no pudiera salir de aquí, por eso les habla el texto que sí, que el anhelo de él era primeramente tal vez estar con los hermanos, pero le dice, pero una de las cosas sí les digo, que mi anhelo no es simplemente estar con ustedes y llegar hasta ahí a la meta, sino que sea que yo viva, o sea que salga de estas prisiones, o sea que muera dentro de ellas, sea para vida o sea para muerte, Cristo sea magnificado en mi cuerpo. O sea, de que no es un anhelo perecedero, ni un anhelo para las cosas de este siglo, ni para lo que alcancemos o no alcancemos a hacer aquí, sino que es un anhelo para preservación del alma, para heredar la vida eterna. Sea que voy, o sea que me quedo, o sea que muero antes de llegar, el anhelo es no irme a vanagloriar que ya estoy aquí, ya ven que me trajo el Señor. No se trata de eso, les dijo. Se trata de que el anhelo no es simplemente por estar con ustedes o predicarles o ser el mejor predicador o ser visto por ustedes o alabado por ustedes. El anhelo es que sea que viva o que muera, sea yo preservado para gloria de Dios. Por eso mismo
Debe de estar, otra vez vuelvo al punto primero, la unidad, la unificación de una misma perseverancia y de un amor fraternal, no fingido entre nosotros, sino que una unión y una comunión por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Cada uno es un miembro diferente del cuerpo, porque así habla Pablo, y si en eso tienen duda, cada uno va a obrar de una manera y otro de otra, siempre para la misma edificación mutua de cada uno de nosotros. No podemos todos ser de la misma manera. Dice Pablo, si todos fueran nariz, dice, ¿dónde estuviera el oído? Dice. Cuando habla del cuerpo, de esa unificación. ¿No también de eso habla Pablo a los de Corinto? Si todos fueran ojos, dice, ¿dónde estuviera la boca? ¿Ah? ¿Sí entienden lo que estamos hablando? O ya se distrayeron, ya están tristes. Y por eso mismo repito otra vez, si sabemos que estamos mal en cosas que ya nos habló Dios, bueno, ¿qué te pesa arrepentirte? ¿O ya te dejó Dios? Esas son las únicas dos cosas que pueden haber. O ya te dejó Dios y ya no puedes tener arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. Son las dos cosas que pueden existir ahí. O te puedes arrepentir, o qué te pasa que no te arrepientes y obras como Dios manda. O ya te dejó Dios y ya no hay fruto de arrepentimiento para ti. Es de pensar. Porque, hermanos, otra vez les repito, no se trata de un culto y de una religiosidad, de un evangelio vano que no da fruto en nosotros. Porque ¿de qué sirve? Si no hay esa unificación y esa sinceridad. ¿No habla Pablo de eso aquí? Dice el 10, repetimos el 9, dice y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pero si Dios nos está habla y habla, y seguimos de necios en la misma necedad, ¿para cuánto nos va a aprovechar? Para condenación. Si no hay una fructificación en Dios, si eso les hablaba Dios a los hermanos, si estas reuniones no nos han cambiado cuando Dios nos habla, ¿para cuánto valen las reuniones y todo lo que hacemos y cantamos y ¿para cuánto vale? Y otra vez vuelvo al punto primero. Dice aquí 5. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Saben por qué habla eso Pablo así, desde el primer día hasta ahora? ¿Saben por qué ustedes están aquí, aunque tal vez algunos ya estén decepcionados de estar aquí? Fíjense lo que les dije, esto es serio lo que les estoy diciendo. Porque un día aprobamos que lo que se nos decía era la verdad. No por eso estamos aquí. Bueno, desde entonces hasta hoy debemos de aprobar siempre que la verdad, lo mismo. Debemos de estar en ese mismo parecer. ¿No les está hablando Pablo de eso a los hermanos? Para desde el día que creíste hasta ahora estéis en ese mismo decir. Porque muchos dicen amén y en el camino el diablo los envenena como a Judas el corazón. Por eso cuando Judas empezó con Jesús, ¿verdad? Le dijo, ¿y por qué dejasteis? ¿Qué le dijo? Que Satanás llenara tu corazón. ¿Por qué dejaste? Y le dijo, que Satanás llenara tu corazón. Ese es el problema, porque un día dijimos que sí, pero no cambiamos, sino que
Cuando vamos en pleitos, en celos, disensiones, desacuerdos y no hay comunión, porque de eso estamos hablando ahí de Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es la oración de él y el anhelo de él entre los hermanos y para qué se nos predicó el evangelio? Y se demengua en aquello y mejor se empeora en vez de mejorar. Le ha pasado a tal persona tal como a quién, como a Judas, que el diablo le está llenando. ¿Qué le está llenando el diablo? Su corazón. ¿Es serio esto? Si no hay conformidad, si no nos extendemos en verdad, como dice la Biblia, no contando lo que queda atrás, dice este mismo apóstol, ¿verdad? Sino que extendiéndonos hacia adelante, no agarrando un conformismo de un culto religioso y de estar en una reunión hipócrita sin cambiar, sino que echando mano de la vida eterna, comprobando cada día a Cristo en nosotros y extendiéndonos cada día. Por eso abajo les dice que abunden más y más en ese amor de la perfección y del conocimiento. Por eso las oraciones a Dios de Pablo, ¿cuáles eran? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué? Porque se empieza muy bien. Todos creen y qué bendición, Dios se manifestó. La Matal decía, wow, nunca nos habían hablado así. Decía, ni a los, ¿cómo le habla Dios a los impíos? ¿Cuánto más a nosotros? Yo me acuerdo de esta muchacha cómo se admiraba. Ahora ya no se va pasando eso. Y como aquello se va tornando en un costumbrismo, y como no se va poniendo por obra lo que Dios nos va pidiendo, el corazón se va engrosando y se le va formando una capa encima como de escarcha, de escarlata que no le penetra ya nada. Porque Dios nos habla y se va haciendo un costumbrismo en el culto. ¿Cuántos me entienden? Y al final, lo que va a suceder con muchos de ustedes, si no rectifican hoy con el Señor, si Él viene hoy, se podría quedar el que esté así. ¿Sí o no? Una. Y la otra es que si el Señor no viniera, se van a aburrir. Y en la misma, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Qué hago aquí? Van a decir, esto está aburrido. ¿Aló? No me entendieron. Eso es real. Y a buscar modismo, con una religiosidad como los católicos, otra vez. Bueno, ¿y cuántos están en el mundo? Ahora ustedes quieren caer en el mismo lugar. Por eso ven lo que dice Pablo, ¿verdad? De como el primer día hasta ahora, que haya esa misma unidad. Si un día dijeron amén y que eso es la verdad, ahora si nunca han aprobado que es la verdad, no sé ni qué están haciendo aquí. Están en un lugar equivocado. Y nadie les ha pedido que vengan a la fuerza, sí. Levanten la mano el que se les sienta que a la fuerza tienen que venir. Por eso pensemos, y les repito otra vez, muchas veces, en vez de darme alegría y gozo de la reunión que hacemos, viene tristeza a mi corazón. Porque me dice el Espíritu a mí, porque si no han de dar el fruto, porque empieza, cuando cae en buena tierra la semilla, empieza al 30 por 1.